En este curso de programa de formación sindical de FATERI, hacemos una enumeración de puntos en 7 clases, que por supuesto deja muchos temas afuera, pero incluye, yo creo que los más importantes, o por lo menos los que sirven también para comprender, como ya dijimos, la historia es una forma de entender el presente. La historia siempre se desarrolla en el presente, entre otras cosas porque es la visión actual de algo que sucedió en el pasado. O sea, nosotros no estamos transcribiendo la realidad como fue, sino el relato de lo que sucedió en algún tiempo en base a los elementos y a las confluencias de nuestros días, de nuestro presente. Por ejemplo, en la clase 1, bueno, es la presentación, ¿qué es esto? En la clase 2, por ejemplo, tomamos el tema de la campaña del desierto, la cuestión de la Patagonia. Es un tema fascinante porque siempre se ha tomado pendularmente extremos, algunos que le elogian y otros que le critican, pero en forma muy exacerbada. Yo voy a plantear algo. La conquista del desierto fue una decisión geopolítica correcta. Es decir, el desierto, bueno, se llamó desierto a lo que no era desierto, ¿no es cierto? Por empezar, eran tierras muy fértiles, era gran parte de la pampa húmeda, los valles del sur, etcétera. Y además desierto suponía que no vivía nadie, ¿no? Sí, estaban los indios, ¿no es cierto? Las tribus originarias, como dicen. Pero digamos, la decisión geopolítica de ocuparla por parte de Argentina fue acertada, eso no se puede discutir. Inclusive Roca tuvo la perspicacia de hacerlo cuando Chile estaba embarcado en la guerra del Pacífico contra el Perú. O sea que aprovechó que Chile no podía distraerse en otro frente. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiera ocupado? Que lo hubiera ocupado Inglaterra. Inclusive es sorprendente que Inglaterra no lo hubiera ocupado hasta entonces. En realidad Inglaterra estaba muy ocupado con sus conquistas en otros continentes. Y por supuesto Chile. Ustedes saben que Chile sigue reivindicando su derecho sobre la Patagonia y lo hubiera hecho de no haber estado con otro menesteres, como decíamos recién. Inclusive solemos reírnos de Antoine Urbina, ¿no es cierto? Aquel famoso rey de la Patagonia que muchas veces ha sido descrito como un personaje absurdo y no fue tan absurdo. En algún momento estuvo en la costa con su ejército de indios esperando el desembarco de tropas francesas que le había sido prometido por el gobierno en París. Lo que sí es cuestionable es la forma que se hizo. Por empezar, se militarizó mucho una campaña que seguramente no merecía tanto despliegue porque los adversarios eran muy débiles. Y por otra parte, también es muy cuestionable, eso es lo que produjo tantas muertes y tanta crueldad innecesaria. Y también es muy cuestionable lo que se hizo con las tierras ganadas, es decir, que se repartieron entre los que ya eran los grandes terratenientes, por ejemplo, los Martínez de Oz, terminaron con 2,5 millones de hectáreas después de la conquista del desierto. Y en cambio se perdió la oportunidad de haber hecho un sistema de, digamos así, de chacras o de minifundios que hubieran facilitado una mucha mayor producción agrícola, una mayor distribución de la riqueza, etcétera. Ese es uno de los temas de la clase número 2. También estará la generación del 80, ¿no es cierto? Esa tan elogiada generación del 80 por la historia oficial, pero que consolidó el europeísmo de nuestra clase dirigente. Era una clase verdaderamente de gente muy inteligente, de gente muy preparada, pero que consideraban más su propia ciudad, París, que a Buenos Aires, y que de alguna manera tuvieron la capacidad de entender cuál era lo que el mundo necesitaba de la Argentina, vendieron sus vacas y sus mieses a precio de oro y por eso se habla, aquellos nostálgicos que hablan de la Argentina rica, y no era la Argentina rica, eran ricos algunos, y esa riqueza se sostenía sobre el fraude, sobre la represión, sobre la violencia, sobre el estado de sitio, ¿no es cierto? O sea, el famoso centenario transcurrió en estado de sitio. Hablamos también de el laicismo, o sea, ¿no es cierto? La creación del 80 era laicista, muy influida por por la masonería, con serio conflicto con la iglesia.
que de alguna manera hizo sobre todo el gobierno de, de Juárez Celman, que digamos muchas de las acciones que eran privativos de la iglesia, como el casarse, el registrarse, el bautizarse, pasaron a ser y justificadamente del Estado. En la clase 3 vamos a hablar de Roque Sáenz Peña y la ley electoral, un hombre no suficientemente reivindicado como es Roque Sáenz Peña, el hombre al cual le debemos la ley de sufragio universal, secreto, obligatorio, que seguramente responde a algunas circunstancias de su vida que fue particularmente curiosa, por decirlo de alguna manera, y que es cuando a raíz de la fractura de Mitre con Alem, y él fracturó a su vez el PAN, el Partido Autonómico Nacional, y entonces hubo la posibilidad de que se aliaran Leandro Alem y Roque Sáenz Peña, con muchas posibilidades de llegar a la presidencia con Roque como candidato. Y entonces los que manejaban el país, que eran Mitre, Carlos Pellegrini, Roca, decidieron llevar a la primera candidatura a Luis Sáenz Peña, el padre de Roque Sáenz Peña, y Luis Sáenz Peña, que ya estaba en su casa en pantuflas, dedicado a la vida de anciano, aceptó, y entonces Roque Sáenz Peña, por una cuestión que no sé si hoy se haría eso, pero por una cuestión de respeto filial, retiró su candidatura y tuvo que esperar bastantes años hasta volver a ser presidente, pero ya estaba enfermo, murió durante la presidencia, pero dejó como su huella esta ley que realmente significó la posibilidad de ingresar a la red pública, es decir, a las cosas del país, a los sectores básicamente medios, no tanto los proletarios, los trabajadores, sino a los sectores medios que habían crecido mucho a medida que la Argentina se había ido transformando en un país con una administración pública, provincial, municipal, y sobre todo además había creciendo el comercio y la industrialización. O sea que había ahí una clase social que se había ido expandiendo y que no tenía posibilidades de hacer sentir sus intereses en los asuntos del país. Así es donde gana Irigoyen. Sobre todo en el curso vamos a discutir sobre Irigoyen, las cosas positivas, las cosas negativas de Irigoyen. También nos vamos a meter con Alvear, a quien se lo acusa de haber sido el aristocratizador, digamos, de la parte más populista del irigoyenismo, y veremos si esta acusación es justa o no. En la clase número 4 trataremos ya en los tiempos del golpe, el 30, con el general Uriburu. Repasaremos a Lugones y la hora de la espada, cuando Lugones justamente hizo una apelación al ejército al tomar el gobierno, por sentir que así como al ejército le debíamos la independencia y la libertad, seguramente iba a estar en muchas mejores condiciones de gobernar que la clase política. Un gran error, por supuesto, que se reiteraría luego con los sucesivos golpes cívico-militares que fue sufriendo nuestro país y que de alguna manera oscurecieron esa imagen de un gran poeta como fue Lugones, que personalmente le adjudicó un gran mérito en la reivindicación que él hizo de nuestro gran libro, el poema nacional, como se dice, que fue a Martín Fierro, a quien por razones ideológicas se lo suele postergar ante el Facundo de Domingo Faustino Sarmiento, cuando los dos tienen una orientación ideológica prácticamente contraria. Es decir, el Facundo lo que hace fue escrito por razones políticas, durante el exilio de Sarmiento en Chile, es escrito para denostar al federalismo, a los caudillos, a los provincianos, es decir, a las manifestaciones populares de su tiempo. Y en cambio el Martín Fierro fue escrito por José Hernández para denunciar la situación dramática en que quedaban los gauchos, es decir, los sectores populares, ante el desenvolvimiento del proyecto de organización nacional de los vencedores de las guerras civiles, que condenaban al gaucho a una vida absolutamente subalterna, a ser condenados por vagos y mal entretenidos, a ser condenados a servir en los fortines. Esto lo escribió también por razones políticas Martín Fierro estando en su exilio, exiliado de Sarmiento,
en Santana do Livramento. Además, lo fascinante de Hernández es que logra dar con un lenguaje y con una forma absolutamente autóctona, absolutamente propia. Por eso es que la celebridad del Martín Fierro comienza en los sectores populares. El Martín Fierro se vende en en los lugares donde, en las fondas, ¿no es cierto? En los lugares donde se juntaban los gauchos, en los fogones. Eh, en cambio, el libro de Sarmiento es un libro escrito a la europea. Por eso recibe tantos elogios también de algunos críticos europeos. Como ven, todo es política. Y en última instancia, la política siempre tiene que ver con el conflicto entre los que tienen y los que no tienen. En esta clase número 4 tenemos la década infame, como se llama, ¿no es cierto?, a la década que transcurre desde el golpe hasta el golpe del Gómez, un poco más de 10 años. El pacto Roca-Runciman, ¿no es cierto?, durante el gobierno de Justo se produce la gran crisis del 29, se dice el 30, pero fue el 29, en los cuales, todo esto lo vamos a ver, ¿no es cierto?, en el curso, por los cuales Inglaterra decide replegarse sobre sus dominios, como se llama a sus colonias y a sus ex-colonias, al Commonwealth, ¿no es cierto?, a la riqueza común, al Commonwealth, y queda fuera la Argentina. Entonces la Argentina, digamos la clase dirigente argentina, ve con terror la posibilidad de quedarse sin su máximo cliente, que compraba sus mieses y sus animales, y entonces firma este pacto Roca-Runciman, que es un pacto absolutamente vejatorio, o sea, donde deja todo el comercio en manos de los ingleses, debe ser transportado en barcos ingleses, debe ser faenado por frigoríficos ingleses, pero de alguna manera la aristocracia oligárquica argentina consigue resolver, y sobre todo los funcionarios, ¿no es cierto?, que de alguna manera establecieron ciertas cláusulas secretas que lo favorecían personalmente, y que fue el motivo de la denuncia de la Torre en el Senado, que luego provocará la muerte, el asesinato de su colaborador Bordarelli. Bueno, de todo esto nos vamos a ir ocupando. También pasaremos por el tema del revisionismo histórico. Esto que yo le estoy diciendo es revisionismo histórico. O sea, como algunos intelectuales, algunos pensadores decidieron cuestionar la historia oficial, que es la visión liberal autoritaria, digamos, de nuestra historia, y propusieron una lectura más verdadera que tuviera que ver más con nuestra especificidad, que es una lectura desde lo nacional y popular, ¿no es cierto? Eso es lo que hoy está de alguna manera en recuperación, es donde realmente se van nuevamente avanzando. Por ejemplo, lo que ha hecho la Presidenta de la Nación con la reivindicación del combate al aborto obligado, declarando feriado, erigiendo un monumento, es muy importante porque el combate al aborto obligado prácticamente era el tema más ominosamente ocultado por nuestra historia oficial. Esto vamos a conversar y vamos a aclarar esto que le estoy diciendo. En la clase número 5 nos metemos con la Revolución del 43 y nada menos que el surgimiento del general Perón, el 17 de octubre de 1945, cuya génesis es que el general Perón durante el gobierno de facto de Ramírez y Farrell, a pesar de haber sido figura clave del golpe que destituyó al gobierno de Castillo, no elige un ministerio ni una embajada, sino que elige una oscura dirección, era una dirección de trabajo. Desde esa dirección del trabajo, creo que tenía un nombre un poco más completo, lo va transformando en secretaría, pero desde ahí va dictando las famosas leyes sociales del peronismo, el aguinaldo, las vacaciones pagas, las vacaciones, etc., el estatuto del peón de campo, todas esas, se imaginan, extraordinarias medidas. Otras serán después una bella presidente, ¿no es cierto?, como el voto femenino, etc. Pero cuando es por un golpe interno es puesto preso, por supuesto los sectores populares temen no solo por la vida de este hombre que ha demostrado